Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de emociones fuertes y giros inesperados. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta y que a veces nos hace suspirar, gritar a la pantalla, o incluso tirarnos del pelo, el drama turco. Y específicamente nos vamos a centrar en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air o asteriscos en Calcapim y asterisco para los que prefieren el original. El título de este vídeo, como ya lo vieron, es bastante revelador. Bomba: Kerem se sincera con Hande, su reacción te dejará sin aliento. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar un momento clave, un punto de inflexión, una escena que honestamente me dejó pegada a la pantalla y que estoy segura a ustedes también los va a impactar. Vamos a analizar la sinceridad de Kerem, la reacción de Hande y sobre todo, vamos a especular sobre lo que esto significa para la historia, para los personajes y, quizás para la vida real. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta. Me ayuda muchísimo saber que lo que hago les interesa y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Bueno, para ponerlos en contexto, en Love is in the Air la relación entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, respectivamente, pasa por muchas etapas. Altibajos, malentendidos, secretos, mentiras. Es un drama turco después de todo. Y en esta ocasión, nos encontramos con una escena crucial. Kerem, como Serkan, decide sincerarse con Hande, o mejor dicho, con Eda. ¿Y sobre qué? Sobre sus verdaderos sentimientos. Ya saben que Serkan es un hombre que al principio es un poco frío. Un arquitecto exitoso centrado en su trabajo con dificultades para expresar sus emociones. Un hombre que ha construido un muro alrededor de su corazón, por miedo a ser vulnerable, a ser lastimado. Es un hombre que prefiere el control, la lógica, la perfección, antes que el caos y la imprevisibilidad del amor. Pero a medida que la historia avanza, gracias a Eda, Serkan comienza a abrirse, a mostrar su lado más vulnerable, su lado más humano. Eda, con su espontaneidad, su alegría, su optimismo y su inquebrantable fe en el amor, es capaz de romper las barreras que Serkan ha levantado a lo largo de su vida. Ella lo desafía, lo irrita, lo atrae y finalmente lo transforma. Y en esta escena, en este momento de confesión, Kerem, a través de Serkan, decide romper las barreras y revelar sus sentimientos más profundos. ¿Cómo es esta sinceridad? Bueno, es una declaración. Una declaración de amor, claro está. Pero no de cualquier amor. Un amor que ha crecido a través del tiempo, de los momentos compartidos, de las risas, de los llantos, de las peleas y las reconciliaciones. Un amor que ha ido madurando, que se ha ido afianzando en medio de las dificultades. Un amor que es más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier secreto. Un amor que ha aprendido a perdonar, a confiar, a valorar. Es un amor que reconoce el valor de Eda en la vida de Serkan, su capacidad de transformarlo, de hacerlo mejor. Es un amor que le permite ser el mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Es un amor que le da sentido a su vida, que le llena de alegría y esperanza. Es un amor que le impulsa a arriesgarlo todo, a mostrar su verdadero ser. ¿Y cómo se manifiesta esta sinceridad? A través de palabras, por supuesto. Pero también a través de la mirada, de los gestos, del tono de voz. Kerem Bürsin, como siempre, hace un trabajo espectacular. Logra transmitir la vulnerabilidad de Serkan, su miedo a ser rechazado, su esperanza de ser correspondido. El actor se sumerge en el personaje, logrando que el público sienta cada emoción, cada duda, cada anhelo. Logra que el espectador se ponga en el lugar de Serkan y sienta la angustia de exponer su corazón. Kerem Bürsin no solo actúa, sino que vive y respira a Serkan, haciéndonos cómplices de sus miedos y esperanzas. Y es que en ese momento Serkan está exponiendo su corazón, arriesgándose a perderlo todo. Está poniendo en juego su orgullo, su reputación, su futuro, todo por amor. La escena es un torbellino de emociones. La atmósfera está cargada de tensión. La música cuidadosamente seleccionada intensifica el drama. La iluminación,
tenue y dramática, crea un ambiente íntimo y propicio para la confesión. La cámara se centra en los rostros de Kerem y Hande, capturando cada gesto, cada microexpresión, cada matiz emocional. El silencio es interrumpido por la voz temblorosa de Serkan, que confiesa su amor, que revela sus sentimientos más profundos. Las palabras fluyen con dificultad, como si cada una fuera un peso en su corazón. Las pausas, los silencios, las miradas, todo contribuye a crear una atmósfera de expectación y de suspense. Cada palabra, cada mirada, cada gesto es crucial para entender la complejidad de la situación. El espectador se siente inmerso en la escena, viviendo cada momento con la misma intensidad que los protagonistas. La tensión aumenta a medida que Serkan se expone, arriesgándose a ser rechazado. Y ahora llegamos a la parte que a todos nos interesa: la reacción de Hande como Eda. ¿Cómo reacciona ante esta declaración? ¿Lo acepta? ¿Lo rechaza? ¿Duda? ¿Se emociona? La respuesta es todas las anteriores. La reacción de Eda es una montaña rusa de emociones. Primero, la sorpresa. Luego, la incredulidad. Después, la emoción. Y finalmente, la aceptación. La reacción de Eda es tan compleja como el propio Serkan. Es una mezcla de incredulidad, de alegría, de miedo, de esperanza. Ella ha esperado este momento, ha soñado con este momento, pero ahora que está sucediendo, se siente abrumada. Hande Erçel, como siempre, ofrece una actuación sublime. Su mirada es un reflejo de todos los sentimientos que la atormentan en ese momento. La confusión, el miedo, la alegría, el amor. Todo se mezcla en una sola expresión. Su cuerpo tiembla, sus labios se entreabren, sus ojos se llenan de lágrimas, es un festival de emociones. Hande logra transmitir la vulnerabilidad de Eda, su fragilidad, su indecisión. Su interpretación es tan creíble que el espectador se siente conectado con ella, empatizando con sus miedos y sus esperanzas. Es imposible no empatizar con ella, no sentir lo que ella siente. Hande, con su talento innato y su habilidad para sumergirse en el personaje, logra que la audiencia sienta cada emoción de Eda. Su rostro, un lienzo de emociones, transmite la sorpresa inicial, la incredulidad ante la confesión de Serkan. Sus ojos, que reflejan un torbellino de sentimientos, se llenan de lágrimas mientras lucha por procesar la magnitud de la declaración. La confusión y el miedo se entrelazan con la alegría y el amor, creando una amalgama de emociones que el espectador experimenta junto a ella. Sus gestos, delicados y llenos de expresividad, revelan la complejidad de sus sentimientos. Hande logra que la audiencia se conecte con Eda a un nivel profundo, sintiendo cada uno de sus miedos, cada uno de sus anhelos, cada una de sus esperanzas. La reacción de Eda es clave porque determina el rumbo de la relación. Es el momento en que se decide si el amor de Serkan es correspondido, si van a luchar por él o si van a tomar caminos separados. Es el momento en que Eda debe tomar una decisión que cambiará el curso de su vida. La presión es enorme. El peso de las decisiones recae sobre sus hombros. Y por supuesto, no quiero spoilearles demasiado, porque la magia de esta escena reside en la incertidumbre y en la emoción del momento. Pero sí les puedo decir que la reacción de Eda es inolvidable. La respuesta de Eda es una encrucijada, un punto de inflexión que define el futuro de la relación. Aceptar significaría abrir su corazón y entregarse al amor de Serkan, pero también implicaría asumir las posibles consecuencias. Rechazar significaría proteger su corazón, pero también renunciar a la posibilidad de ser feliz. Es un momento de gran incertidumbre, de duda y de reflexión. La decisión de Eda, sea cual sea, cambiará el rumbo de la historia y afectará profundamente la vida de ambos personajes. En definitiva, esta escena es un ejemplo perfecto de por qué Love is in the air ha conquistado a tantos corazones. Es una muestra de la química increíble que existe entre Kerem y Hande, de la habilidad de ambos actores para transmitir emociones complejas y profundas. Es una escena que te hace vibrar, que te hace cuestionarte, que te hace creer en el amor. La escena es un crisol de emociones, un escaparate de la maestría actoral, un reflejo de la conexión entre Kerem y Hande y un testimonio del poder de la narrativa turca. La química entre Kerem y Hande es palpable. Se miran, se entienden, se complementan. La complicidad entre ellos trasciende la pantalla y llega al corazón del espectador. La conexión entre Kerem y Hande es innegable, una fuerza magnética que impulsa la historia.
La pasión que transmiten, la complicidad que comparten y la habilidad para transmitir emociones complejas y profundas hacen que la escena sea aún más impactante. Cada mirada, cada gesto, cada palabra es una muestra de la conexión que existe entre ambos actores. Y para ser honestos, esta escena no solo es importante para la trama de la serie. Es importante para nosotros, los fans. Porque nos da esperanzas. Nos muestra que el amor, a pesar de todo, puede triunfar. Nos enseña que la sinceridad, la valentía y la entrega son claves para construir una relación sólida y duradera. Y por supuesto, nos da motivos para seguir soñando. La serie nos atrapa y nos recuerda que el amor, con sus altibajos, vale la pena. Los personajes nos invitan a soñar, a esperar y a creer en la posibilidad de un amor verdadero. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta escena? ¿Qué sintieron al verla? ¿Creen que la reacción de Eda fue la correcta? ¿Les gustaría que Kerem y Ande, es decir, Serkan y Eda, estuvieran juntos en la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre todo esto. ¿Qué piensan sobre el destino de Eda y Serkan? ¿Creen que su amor perdurará? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de la serie? Compartan sus teorías y especulaciones, porque cada opinión es valiosa y enriquece la experiencia. En resumen, hemos analizado una escena clave de Love is in the Air *, donde Kerem, interpretando a Serkan, se sincera con Ande personificando a Eda. Hemos desmenuzado la sinceridad de Serkan, la reacción de Eda y la importancia de este momento para la trama y para la conexión emocional que sentimos los espectadores. Hemos admirado la actuación magistral de Kerem Bürsin y Ander Erçel, y hemos reflexionado sobre el poder del amor, la sinceridad y la valentía. Hemos visto la magia del drama turco y la manera en que esta pareja ha logrado conectar con el público. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en este análisis. No olviden dejar sus comentarios, darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad sobre Love is in the Air y otros dramas turcos. No olviden compartir este vídeo con otros amantes del drama turco y dejar sus comentarios sobre lo que les gustaría ver en próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama turco, más análisis y más emociones. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden del amor, a veces es impredecible, pero siempre vale la pena. Besos.